Bueno, gente, pregunta, ¿alguno de ustedes sabe cómo se llama la temática del día de hoy? ¿Alguno vio las historias? Reset, ¿quién dijo? ¿Quién? Levante la mano, sin miedo. Ah, pero ya nadie dijo, pues. Isabela, para ti, ¿qué es un reset? Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Cristi, amigazo. Usted me miró, manito. Para usted que es un reset, manito. Comienzo nuevo. Un juego de palabras. Efa. Bueno, si usted pone a buscar, lo que significa es reinicio. Obviamente, pues va ligado con lo que dijeron. La verdad, Cristi, muy duro, manito. Ahora, pregunta: ¿cuántos en algún momento, como yo, un vil pecador, lastimosamente, se ha apartado de la iglesia? Ya sea por un mes, pero que usted tomó la decisión y se apartó de la iglesia, de Dios, etc. ¿Cuántos como yo? Epa, varios. Los que no, ustedes son lo mejor, ustedes están en la cúspide. Ahora, ¿por qué les hago esa pregunta? Porque lastimosamente hemos tomado una mala decisión en algún momento, hemos pecado y nos hemos alejado de Cristo. ¿Y por qué suele pasar eso? Porque hacemos un reset, hacemos un reinicio, pero no de la manera correcta. Por ejemplo, yo les voy a exponer un caso mío, un testimonio así cortico, y es que cuando yo me aparté de la iglesia, lastimosamente fue porque, como lo dicen ahora los jóvenes, ¿no? Hablo el más adulto yo. Estaba entusado, ¿no? Me sentía mal, porque mi corazón estaba dolido, ¿no? Por un amor no correspondido. Y sigo tirando contenido, no mentira. Pero a lo que quiero llegar es de que hubo una situación la cual me lastimó el corazón. Hubo una circunstancia la cual me llevó a tomar un reset, un reinicio. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos tenido una situación, una circunstancia la cual nos ha hecho pensar: quiero hacer las cosas de manera distinta. El problema es cómo las hacemos. Yo me acuerdo que yo en ese momento iba a ir para encuentro. ¿Cuántos aquí han ido a encuentro? Ok, bastantes, me alegra. Los que no han ido, los invito a que vayan al próximo encuentro. Ahora, ¿por qué les digo eso? Cuando yo iba a ir a encuentro, pues resultaron ciertas cosas del gusto que yo tengo. Entonces, ¿qué pasó? Pues en ese momento el gusto no era muy correspondido. Bueno, no era nada correspondido realmente. Ella era en su vaina y yo era por acá sufriendo solo. ¿Y qué pasó? ¿No le pasa a los que han ido a encuentro o los que han querido ir a encuentro que como que comienzan a pasar cosas para que usted no vaya? ¿Cierto? Como que uno se quiere levantar en Cristo y el enemigo lo quiere pero no se levante, manito, no. Y lo quiere dejar ahí. Pues a mí me pasó, como probablemente a cada uno de nosotros que hemos querido tomar una decisión de acercarnos a Cristo, y pues resulta que no ha salido de la mejor manera. Antes de seguir con la historia, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguno alguna vez ha reiniciado el celular? Uy, los que no tienen, oremos por ellos. Tú levantaste la mano, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué reiniciaste esa vez el celular? La mayoría de esas porque presenta alguna falla, entonces necesito reiniciar. Se pone lento, a veces, ¿cierto? A mí me pasa, yo tengo un celular bueno, pero también tengo una carcachita. Y el celular a veces ni yo lo reinicio, él se reinicia solo. De la nada, va apareciendo Motorola. Pero ¿qué pasa? Nosotros en muchas ocasiones somos ese celular que necesita un reinicio. ¿Y por qué necesita el celular reinicio? Porque tiene fallas, porque las funciones no le están funcionando, valga la redundancia, y hay cosas que no se les permite hacer el celular, se pone lento. Y así somos nosotros por las circunstancias que suceden a diario en nuestra vida. A veces el enemigo no nos deja, no nos permite cumplir con ciertas funciones que deberíamos hacer para ser mejores cada día. Y entonces nosotros necesitamos un reinicio. Puede ser reinicio, así como ustedes, varios, yo quise tomarlo con Cristo. Pero como les dije, uno quiere tomar un reinicio con Cristo y el enemigo se levanta.
se despierta a saludarlo y a decirte, no quiero que hagas eso. Y entonces ahí es donde pasó la situación de la tusa. Pero igual yo fui a encuentro porque pues ya lo había pagado, ¿sí me entienden, no? Entonces no me iban a devolver la plata. Entonces yo fui. Pero ustedes creen que yo fui con la mejor disposición del mundo? Lastimosamente no. Y el problema es que si nosotros no hacemos un reset, un reinicio con Cristo, nosotros no vamos a tener la mejor disposición para hacer las cosas. Cuando nosotros, ejemplo, pero les colocaba el ejemplo del celular, es para que comience a funcionar como debería. Y nosotros necesitamos el reinicio con Cristo para funcionar como deberíamos. Pero lastimosamente, las circunstancias a veces son las que definen cómo nosotros adoramos a Cristo. Y ahí es donde cometemos un grave error. Porque las circunstancias no deberían definir eso. Ejemplo, David contra Goliat, algo que le decía precisamente a unos discípulos de esta semana. David no fue a decirle a Dios, vea, tenemos un man muy grande por acá. No fue a hablarle a Dios del Goliat, de la circunstancia, sino que le habló a Goliat de Dios. Y nosotros, en muchos momentos, nos cuesta eso. ¿Por qué razón? Porque capaz le damos más poder que el que deberíamos a las circunstancias, a las situaciones malas que pasan en nuestra vida. Y entonces de pronto entramos en el victimismo. Y entonces todo lo malo me pasa a mí. Pero el enemigo se levanta contra todos. ¿Sí me hago entender? Y todos necesitamos ese reinicio. Ahora, siguiendo con la historia, lastimosamente yo no tuve disposición. Y eso es como el celular cuando está lento, no tiene disposición de nada. Usted va a hacer algo y no lo va a dejar. Pero resulta que entonces yo me aparté. Yo sentí emocionalismo en ese primer encuentro. Yo me acuerdo que yo veía a todos orando, con los ojos cerrados, llorando, adorando. Yo veía que todos estaban conectados con Cristo menos yo. Lastimosamente yo estaba como en otra, yo lo veía así, ¿no? Y ya. Pero ¿qué pasa? Me acuerdo que Alex en ese momento era mi líder y me dijo, venga manito para acá, que usted como que no le está sirviendo eso. Entonces me llevó aparte y comenzó a orar por mí de una manera más íntima, más personalizada, por así decirlo. Y en ese momento yo salí emocional, como que no, sí, con Cristo. Pero después vi una situación que me puso re mal otra vez ya vemos. Entonces me puso re mal y yo dije, no, me voy. Y me fui a la iglesia. Aproveché una circunstancia y me terminé yendo de la iglesia. Ya no le hablaba, bueno, hice un show prácticamente, que yo le doy toda la razón a ella. Antes estamos juntos, ella me ama mucho. Pero ¿qué pasa? Nosotros a veces cometemos el error de hacer un reset y un reinicio con nuestras propias fuerzas. En ese momento yo me alejé de Cristo pensando, no, aquí no es, yo creo que voy a poder hacerlo de otra manera distinta y ahí sí voy a poder levantarme. Pues resulta que no. Y el problema es que yo creo que muchos de los que estamos aquí hacemos reinicios. Puede que uno a veces esté en la iglesia, pero uno puede estar en la iglesia y a veces no estar en Cristo, porque no es lo mismo. ¿Sí me hago entender? Yo creo que me están entendiendo. Y lastimosamente a veces uno puede venir a llenar un asiento, pero puede que no esté siendo llenado por Cristo. Pero no porque Él no pueda, sino porque nosotros no se lo permitimos. Porque realmente nosotros no tenemos esa disposición de la cual les hablaba. Ejemplo, el encuentro es muy lindo, pero si uno no tiene disposición, no va a conocer al Cristo del encuentro. Entonces por lo menos hubo un momento en donde yo ya me cansé. Yo dije, pues siempre antes de Cristo como que mi pensamiento era, mi sueño es ser feliz, y no lo estaba logrando por mis propias fuerzas. Hasta que me acerqué a Cristo nuevamente, yo dije, no, pues ya, si no se da, pues no se dio. Pero entonces volví a Cristo, y en esa vuelta a Cristo es otro reinicio totalmente diferente, donde ya no dependía de mis fuerzas, sino que dependía de las fuerzas de Dios. Depender de nuestras fuerzas es depender de las fuerzas del mundo, aunque suene feo. ¿Pero por qué? Porque nuestras fuerzas es algo natural y las fuerzas de Cristo es algo sobrenatural, algo que no depende de nosotros, y precisamente es lo que quiere Cristo, que nosotros dependamos totalmente de Él. Entonces quiero que entendamos eso. Y en esa situación, a la final decidí por Cristo, y mi encuentro realmente yo lo tuve fue en mi cuarto, diciéndole a Dios,
yo quiero volver a ti, yo quiero sentir esa llenura que en algún momento me mostraste. Y yo creo que más de uno de los que estamos aquí capaz estamos en ese enero de nuevos comienzos, en ese 2026 es nuestro. Y entonces queremos volver a Cristo, queremos hacer algo nuevo otra vez con Él. Y es un nuevo intento. Y gracias a Dios la misericordia de Dios se renueva cada día. Porque si no, en serio que estaríamos muy mal. Pero ¿a qué quiero llegar con eso? De que nosotros, nuestro reinicio debe ser con Cristo. Después de que yo ya intenté con las fuerzas de Dios, no quiere decir de que fue más fácil. Siguieron habiendo circunstancias las cuales no querían que yo me levantara. Pero la diferencia es que ya yo no colocaba mis brazos como escudo, sino que Dios era mi escudo. Y esa es la diferencia que yo quiero que nosotros coloquemos en este momento, que realmente coloquemos a Dios de primero. Lo lindo es que Él puede pelear nuestras batallas, pero a nosotros nos encanta pelear las batallas a veces solo. Entonces, el reinicio no es para que usted lo haga solo, sino para que lo haga con Cristo. Después de eso, entonces yo volví con Cristo, las cosas mejoraron, me aceptó. Y después de eso, me di cuenta de que con Cristo realmente es donde vale la pena. O sea, solamente con Él podemos tener un reinicio donde las fuerzas no se agotan, donde lo que Él ofrece es algo ilimitado. Y lo que el mundo nos ofrece es algo efímero, no es perenne, o sea, no es para siempre, no es duradero, es algo natural, es algo que se acaba fácilmente. Entonces les quería compartir ese pequeño fragmento de mi vida para que ahorita mi esposa culmine con el mensaje, pero antes de irme sí les quiero dejar o enfatizar mucho de que ese nuevo comienzo en serio háganlo de la mano de Dios. O sea, ese reset, dejémoslo de intentar, porque yo me incluyo ahí. Dejémoslo de intentar con nuestras fuerzas y siempre, dejemos de un lado de depender tanto de las circunstancias. A veces las circunstancias se dan para adorar, pero cuando no se dan para adorar a Cristo, entonces ¿dónde queda realmente la fe que decimos de tener? O sea, porque es muy fácil decir que yo tengo fe, capaz ahorita, mientras estamos aquí en la iglesia. Es muy fácil ser cristiano en la iglesia, pero por fuera es la pregunta. Es muy fácil decir que actúo como un hijo de Dios dentro de la iglesia, pero afuera. Y bueno, con lo que les decía del encuentro, no es para que usted piense, no, pues entonces yo no había encuentro porque no le sirvió a él. No, yo después fui a encuentro, ya con disposición, me sirvió mucho. Pero quiero que tengan en cuenta de que el encuentro es un espacio donde nos ayudan a tener una intimidad más con Dios. Pero esa intimidad, cuando uno sale del encuentro, uno la tiene que vivir cada día. Esforzarnos por tener esa misma intimidad que vimos en el encuentro, los que fueron. Y los que no lo saben, no han vivido de pronto el encuentro, sin importar si usted no ha vivido el encuentro, la idea es que cada día nosotros podamos vivir la buena batalla. Y esa buena batalla es espiritualmente. Es en mi cuarto, encerrado en mis aposentos, orándole, leyendo la palabra, etcétera, las rutinas espirituales que capaz ustedes ya conocen. Bueno, no siendo más, les dejo a mi esposa para que termine con el mensaje. Muchas gracias, gente. Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Bien, bien? Espérenme un momentito. Bueno, qué alegría poder compartir con ustedes. Hoy me gusta mucho predicar la palabra de Dios, entonces me emociona estar aquí. Mi esposo estaba compartiendo un poco de su testimonio y yo les digo en serio, los nuevos inicios, los reinicios, el reset es muy importante. Les cuento un poquito desde mi perspectiva, no voy a ahondar mucho, pero fueron como 2 años o 3 años, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, que yo sé que al muchacho yo le gustaba, ¿cierto? Pero a mí en ese momento no, como que no me atraía. Yo no digo que él era feo, pero no me atraía. O sea, uno como que ve, hay personas que uno como que ve tan guapo, ve tan guapa y así, ¿no? Entonces pasaba con él que no tenía yo como ese sentimiento. Entonces yo siempre ponía como las barreras, que él supiera que no. Pero yo les cuento, muchachos, que él se comprometió con el Señor
Él empezó a morir a muchas cosas y tuvo sus procesos con Dios. Y hubo un día acá en la iglesia sirviendo que yo cogí y yo lo vi diferente. Para que se rían, pero es literal, así pasó. O sea, hubo un día, después de tantos años yo verlo como normalito, como así como, hubo un día que yo lo vi distinto y yo lo vi guapo. Y eso fue solo porque el Señor hizo un reinicio con él, con su vida. Entonces, ténganlo en cuenta, muchachos, o sea, es importante, los reinicios son importantes. Eso se llama gracia, o sea, que eso el Señor puso gracia en él. Y muchos aquí quizás necesitamos esa gracia del Señor también, no sé, o eso nos pasa otra cosa, pero muchachos, los reinicios son muy importantes. Vamos a hablar de algunos personajes bíblicos que nos enseñan esto también. Si ustedes conocen la historia, no sé si han leído el libro de Daniel. A mí me encanta Daniel, o sea, Daniel es un personaje que yo admiro mucho. Pero si nosotros vemos la historia de Daniel, desde el primer capítulo de Daniel, ¿qué nos dice la palabra? Dice, estaba en un contexto en el que el pueblo estaba siendo exiliado, estaban siendo sometidos por otra nación, les estaban intentando cambiar la cultura, cambiar las costumbres, cambiar las creencias. Y desde ese primer capítulo dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y no era solo con la comida, o sea, era no contaminarse con esa nueva nación que lo estaba intentando someter. Entonces, desde el primer capítulo de Daniel hasta el final de Daniel, vemos a un hombre que estaba conectado con la voluntad del Señor. Entonces yo leo a Daniel y yo digo, genial, me encanta, o sea, quiero imitarlo. Pero no todos los personajes fueron como Daniel. También encontramos otro tipo de personajes en la palabra. Entonces no sé si conocen la historia de Gedeón. ¿Se han leído Jueces? ¿Se han leído el libro de Jueces? En Jueces pasaba un ciclo muy repetitivo con el pueblo de Israel. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel como que caía en idolatría y los gobernaban. Y entonces venía otro pueblo y los sometía. Y en medio de eso Dios levantó a Gedeón. Pero ¿cómo estaba Gedeón? ¿Quién sabe cómo estaba Gedeón? Gedeón estaba escondido, Gedeón estaba asustado, porque había un pueblo que los estaba sometiendo, ¿cierto? Había un pueblo que los tenía como esclavos, que les estaba haciendo daño al pueblo de Israel. Entonces él estaba asustado, él estaba escondido. Pero ¿qué hizo Dios? Dios lo llamó y Dios hizo un reinicio con Gedeón. Dios hizo un reset en la vida de Gedeón. Entonces, después de eso, vemos a un Gedeón que Dios usó para libertar al pueblo de Israel. Entonces, ese hombre que estaba asustado y escondido fue usado por el Señor para liberar al pueblo de Israel. Pero, ¿qué fue necesario? Un reset. Fue necesario que él tuviera un encuentro con el Señor que cambiara su vida para que él hiciera lo que el Señor quería que él hiciera. Lo mismo pasa con la mujer samaritana y muchos personajes en la Biblia. La mujer samaritana, ¿ustedes conocen esa historia? ¿Qué pasaba con esa mujer? O sea, ella iba en horarios diferentes a los que iban todas las mujeres a sacar agua del pozo, porque ella no podía ir con las demás, porque ella tenía un pasado que le pesaba. Entonces ella tenía que ir aparte, y entonces ella era una mujer señalada, ella era una mujer juzgada. Y sacando agua del pozo en ese horario diferente se encontró con Jesús. Y entonces esa mujer que antes era señalada y juzgada, ¿qué fue lo que hizo? Cuando se encontró con Jesús, cuando conoció a Jesús, fue corriendo a donde esas personas que la señalaban y la juzgaban para predicarles de Jesús, para decirles, este es Jesús y esto hizo en mí. Entonces esa mujer que era apartada y señalada tuvo un reinicio, tuvo un reset y cambió gracias al Señor y fue una predicadora. Entonces fue y predicó el mensaje del Señor. Y así como, o sea, entonces vemos a Daniel que lo hizo todo bien. Y vemos a estos otros personajes que tienen como ese reset y yo digo, yo soy como estos personajes. Yo no sé, muchachos, ustedes cómo son como Daniel, y desde que nacieron han caminado en la voluntad del Señor. De pronto no, yo no soy así. Yo soy como estos otros que les puse ejemplo, que he necesitado que Dios reinicie mi vida en muchos momentos para yo poder hacer lo que Él me llamó a hacer. Entonces quería que tuviéramos como eso presente y hoy vamos a hablar de ese reset. Quiero que busquemos Gálatas. Parémonos en el libro de Gálatas, en el capítulo 4. Los que tengan Biblia, la pueden buscar, lo pueden buscar. Vamos a detenernos en la historia entre los capítulos del 8 al 16, pero los vamos a leer por partecitas, no los vamos a leer de corrido. Entonces empezamos con del 8 al 11. Dice: antes
Cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo se quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por ustedes, que tal vez me haya estado esforzando en vano. Eso estamos leyendo en la palabra del día de hoy. ¿Qué pasaba en Gálatas? Los voy a ubicar un poquito en el contexto. ¿Qué pasaba en Gálatas? Pablo escribe la carta de Gálatas. Gálatas es una región con varias ciudades, entonces habían varias iglesias en Gálatas. Y él escribe esta carta porque estas iglesias estaban tergiversando el evangelio. Entonces, una cosa les habían predicado, una cosa les habían enseñado. ¿Qué es lo que nos han enseñado a nosotros? No sé si tenemos claro cuál es el evangelio. Entonces, Pablo ya les había enseñado, ya se habían fundado las iglesias con la base de que Cristo era el Salvador, de que Cristo vino al mundo para morir por el pecado de ellos, para morir por el pecado de cada uno de nosotros. Y a través de esa muerte nosotros tuvimos salvación, nosotros tuvimos la oportunidad de volver a acercarnos al Padre. Pero entonces, ¿qué estaba pasando con la iglesia de Gálatas? Con la iglesia de Gálatas estaba pasando que se estaban levantando unas personas, principalmente judíos, aferrados a la ley de Moisés, a decir que ellos, por lo menos los gentiles, que eran los nuevos creyentes, que ellos tenían que cumplir con la ley de Moisés. Entonces el pueblo de Israel era un pueblo muy aferrado a sus leyes, a esas tradiciones, ¿cierto? Pero los gentiles nada sabían de eso. Igual el Señor los había llamado, porque el Señor empezó a llamarlos a todos como pueblo. Pero entonces se levantaron los judíos a decirles: no, ustedes se tienen que circuncidar, ustedes tienen que hacer estos ritos, ustedes tienen que permanecer en esta ley. Cuando ya Jesús había dicho que todos eran libres de eso y que todos tenían salvación a través de la gracia de Él, por fe en Cristo como nuestro Salvador. Entonces era como que el pueblo y Gálatas estaba viviendo un evangelio que estaba como desviándose de lo que el Señor les había enseñado. Entonces por eso llega Pablo y les escribe y los exhorta y les dice: ustedes ¿por qué están cayendo en eso? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿Tenemos claro quién era Pablo? Vamos a leer quién era Pablo en su misma voz. O sea, ¿quién dice Pablo que él era? Entonces vamos a leer Filipenses. Ubiquémonos en Filipenses. Pablo, Filipenses 3, en los versículos 4 y 5. Pablo dice que él era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto está diciendo Pablo del mismo. O sea, él estaba poniéndose, yo era esto, muchachos, así los que tienen aquí ese autoestima así por las nubes y miran hacia la gente, así era Pablo antes. Pero entonces él estaba primero señalando 4 cosas que él era de nacimiento. O sea, yo nací con eso. ¿Qué es lo primero? Que lo criaron fundamentados en la ley de Moisés. Entonces él dice: circuncidado al 8º día. Eso era parte de la ley. O sea, desde que nació estaba permaneciendo en la ley. Los que son aquí, pues que de pronto nacieron en una casa que antes era católica y demás, que si usted nace tiene que bautizar al muchachito. Entonces, o sea, que es como que era una norma y una tradición y es fuerte en las casas. Eso pasaba, y que si usted no lo bautiza pequeñito, pues no, o sea, tiene que ser desde joven. Ahí estaba Pablo. Segundo, linaje de Israel. O sea, yo soy descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas. O sea, eso era importantísimo para el pueblo, de la tribu de Benjamín, y hebreo de hebreos. Eso estaba diciendo Pablo. ¿A qué se refería con hebreo de hebreos? En ese momento igual el pueblo de Israel estaba sometido. El pueblo de Israel pasó de estar sometido a estar sometido en muchos momentos. Estaba sometido y habían judíos que se estaban apropiando de la cultura griega, se estaban dejando como llevar por esa cultura. Entonces Pablo es como que yo no, o sea, hebreo de hebreos. Yo estoy parado y firme en mis rituales, en mis creencias, en mi cultura. Yo no me estoy dejando llevar por ninguna otra cosa. Hebreo de hebreos. Señala esas 4 cosas desde nacimiento. Y señala 3 cosas que él era por decisión propia. Entonces él dice: en cuanto a la ley, fariseo. O
¿Ustedes se acuerdan qué dice la Biblia de los fariseos? ¿Qué eran los fariseos? Malos. Eruditos en la palabra, o sea, los separados, también se conoce como los separados, los apartados, o sea, eran personas que no se dedicaban a lo que es la vida cotidiana, sino que su dedicación era cumplir al más mínimo detalle la ley de Moisés. Entonces ellos estaban enfocados era en eso, en cumplir la ley, en que la ley se cumpliera y en señalar a los que no cumplían la ley de Moisés. En eso era él, es decir, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, yo en el top. En cuanto a celo, perseguidor de cristianos. Entonces, ¿qué tenían los fariseos? Que estaban como tan aferrados a cumplir esa ley, que entonces cuando se levantó Jesús y empezó a predicar, entonces señalaron a Jesús. Entonces para Pablo Jesús era hereje y todos los que seguían lo que Jesús enseñaba era herejía. Entonces perseguidor de cristianos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de matarlos. O sea, encarcelarlos, no, hasta el punto de matarlos completamente. Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo dice, usted me mira a mí y usted no tiene nada que decir en mi contra, porque es que, o sea, todo en mí está bien, todo en mí está perfecto, usted no tiene nada que señalarme en cuanto a la ley. Ese decía Pablo que era. ¿Cuántos aquí, como nosotros, somos como Pablo? Entonces, él se estaba mirando conforme a unos estándares igualmente humanos. O sea, en cuanto a la ley, yo todo lo hago. Pero Jesús y Dios lo miraba y no lo estaba mirando con agrado. ¿Qué decía Jesús de los fariseos? Que eran, dijo ahorita que eran malos. O sea, dice, estaban poniendo cargas sobre el pueblo que ni ellos mismos estaban cumpliendo completamente. Entonces Jesús en todo su ministerio criticó a los fariseos, porque cumplían una ley, pero realmente estaban completamente apartados del Señor. Entonces, eso es muy tremendo, muchachos. Pero entonces quiero que pensemos en que en muchas ocasiones nosotros somos como Pablo. Entonces puede que hayamos personas acá en la iglesia que tengamos como esa rama del legalismo también. Entonces yo cumplo con todos los servicios, yo vengo y yo me congrego sábado, domingo, miércoles, vigilia, o sea, todo lo que hacen yo ahí estoy, pero realmente estoy apartado del Señor. Entonces puede que vayamos unos en esa rama y puede que haya otros en otra rama que están simplemente completamente apartados del Señor y que están viviendo en libertinaje. Entonces no están en un legalismo acá en la iglesia, sino que están fuera de, y pecan sin temor del Señor. Entonces en ambos casos necesitamos un reinicio. En ambos casos necesitamos ser reseteados por Dios, reseteados completamente. Entonces, ¿qué hizo Dios con Pablo? Lo reseteó. Y yo traía el ejemplo de Pablo porque Pablo mismo lo pone en estos versículos que leímos ahorita de Gálatas. Lo vamos a leer en los siguientes versículos, del 12 al 16. Pablo dice: hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué acerca de las buenas noticias fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo. Pues bien, ¿qué pasó con este entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. ¿Por qué su enemigo? Porque Pablo estaba predicando el evangelio que Dios lo había llamado a predicar. Y ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban tergiversando el evangelio, poniendo cargas que no deberían de estar poniendo las personas. Por eso es su enemigo. Pero entonces cuando Pablo aquí en esta parte habla de una enfermedad, ¿a qué enfermedad se refiere Pablo? Él está hablando de sus inicios. Él está hablando de cuando iba camino a Damasco persiguiendo cristianos y el Señor lo encuentra, lo da una luz del cielo y lo deja ciego. Entonces los que de pronto no conocían la historia de Pablo, eso pasó. Pablo estaba persiga para matar a los cristianos porque estaba ofendido, porque es que ellos estaban mal, porque es que ellos estaban haciendo lo que no le agradaba al Señor. En eso estaba Pablo. Pero entonces llega Dios, el Dios que según él está defendiendo, y lo deja ciego y le hace un reseteo.
O sea, ese es un reseteo bravo el que le hicieron a Pablo. Por eso quería que nosotros entendiéramos quién era él. O sea, entendiéramos que realmente él estaba como cegado por esa ley, cegado por esa forma de vivir que dependía de sí mismo. Y esa es la forma en la que quizás nosotros estamos viviendo. Ya sea porque vivamos con libertinaje en el pecado o porque estemos en el legalismo, pero vivimos de una forma en la que dependemos de nosotros mismos y no del Señor. Y eso no es lo que Dios quiere, eso no es lo que Dios nos ha llamado. Entonces, quiero que en esta noche podamos pensar en dos cosas que tenemos que resetear en nuestras vidas, para que este año sea un año diferente con Dios, para que en este año podamos tener un compromiso diferente con Dios, podamos acercarnos de una forma diferente a Él. La primera cosa es la idea que nosotros tenemos de la libertad. Para ustedes, ¿qué es ser libres? Para ustedes, ¿qué es ser libres? Porque eso es lo que nos enseña esta carta. En Gálatas dice, recordemos los versículos que leíamos anteriormente, dice: antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos, de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Eso es lo que está hablando. Pablo nos está hablando aquí prácticamente de libertad y de esclavitud. Entonces, por eso tenemos que entender la libertad. Ubiquémonos. Vamos a ver dos puntos de reseteo, dos cosas que tenemos que resetear en nuestras vidas para que este año con Dios sea diferente. El primero, la idea que nosotros tenemos de la libertad. ¿Listo? Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué es la libertad? Entonces ellos eran libres, porque ¿qué dice el Evangelio? Antes de toda esta como exhortación, Pablo lo que hace es como que, bueno, ellos están tergiversando el Evangelio, entonces yo con qué voy a arrancar mi carta presentándoles el Evangelio. Él arranca la carta de Gálatas presentando el Evangelio y les dice en Gálatas 1, en el Gálatas capítulo 1 del 3 al 4 dice: gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Dios, Padre del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, ¿cómo arranca Pablo Gálatas? Presentándoles el Evangelio que ellos estaban tergiversando. Entonces ustedes ya no están dependiendo de la gracia de Jesús y de Jesús mismo, sino que están dependiendo de sí mismos, se están volviendo atrás, se están volviendo a la ley. No, eso no es así. Les presento de nuevo el Evangelio que ustedes habían creído. Les presento de nuevo el Evangelio que los hizo libres. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros el día de hoy. Quiere volver a presentarnos el Evangelio que de verdad nos da libertad. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros, no sé por qué, pero nos gusta ser esclavos. No, a nosotros nos gusta ser esclavos. Entonces ahorita Cami estaba poniendo el ejemplo del celular para hablar del reseteo, y en el celular nosotros cogemos, digamos, nosotros en nuestra vida somos selectivos para borrar cosas. Entonces uno cuando está en la galería y quiere borrar, uno mira y escoge cuáles son las que quiere borrar y cuáles son las que no quiere borrar. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos selectivos. El Señor no quiere que nosotros tengamos como esa dependencia de escoger qué se borra y qué no se borra. El Señor quiere que nosotros le demos el control total a Él para que Él haga el reseteo de nuestras vidas. Pero nosotros seguimos con que queremos ser selectivos. Y cuando le decimos al Señor, Señor, bueno, borra, resulta que nosotros conservamos esa idea de que hay una papelera. Entonces de que, bueno, sí, yo dejo que Dios borre, pero cuando yo quiera, yo cojo y vuelvo y saco y restauro de esa papelera las cosas que el Señor había querido borrar de mi vida. Y eso no le agrada a Dios. En esos días hablábamos con nuestros discípulos y Dios nos presentó un solo camino, y el camino es Cristo. Pero entonces nosotros caminamos ese camino teniendo retornos en nuestras vidas. Entonces el camino es Cristo, pero yo tengo como 50,000 retornos caminando este camino. Entonces cuando yo quiero, cojo y me devuelvo atrás y vuelvo a ser esclavo del legalismo, del pecado, de la lujuria, de la fornicación, de la mentira, de todas esas cosas que nos pasan, que al final, porque el Señor quiere hacernos libres, porque Él nos ama. ¿De qué se trata el Evangelio? De amor. El Señor nos ama de tal manera que Él no quiere que nosotros suframos. O sea, Él no quiere que nada nos lastime, que nada nos haga daño. Él quiere lo mejor para nosotros.
Entonces cuando tú estás en pecado, así tú te sientas cómodo, así tú te sientas contento, porque pues el pecado al final produce como que eso, el pecado no se presenta de forma desagradable, se presenta de forma que tú quieras permanecer en él. Así tú te sientas cómodo, Dios sabe que eso te lastima, Dios sabe que eso te hace daño, y por eso Él no quiere que nosotros permanezcamos en eso. Y por eso Él hizo todo lo que hizo, para darnos a nosotros libertad. Y no la libertad, por eso tenemos que resetear nuestra idea de libertad. O sea, no podemos decir que somos libres cuando tenemos tantos retornos o cuando tenemos tantas cosas en la papelera. La verdadera libertad es en Cristo, y pare de contar. Entonces, si usted todavía tiene cosas en su papelera, si usted todavía camina el camino de Cristo, teniendo retornos en su vida, usted no es libre. Usted sigue siendo esclavo. Y Dios quiere que este año usted pueda ser libre. Entonces Dios quiere que usted pueda resetear esa idea que tiene de libertad y buscar la verdadera libertad que Él le quiere dar, que es solo en Él. Entonces volvamos a Dios y volvamos a esa libertad que nos quiere dar, porque eso es el Evangelio. Pablo es conocido como el apóstol de la gracia, y eso es muy tremendo. ¿Por qué? Porque él era un hombre de ley. O sea, lo que vimos ahorita de quién era Pablo, o sea, Pablo desde que nació, así como lo dijo, él era un hombre de ley. O sea, él era conforme a la ley de Moisés, conforme a sus ritos, conforme a esa costumbre. Pero entonces cuando la iglesia se estaba tergiversando, que incluso los mismos apóstoles como Pedro estaban dejándose llevar por esa rama legalista, Pablo, que era un hombre de ley, pero que fue reseteado por el Señor, se levanta y dice, eso no es así. Se levanta y pone un alto en la iglesia. ¿Por qué? Porque permitió que el Señor lo reseteara. Y porque reconoció que él era esclavo. Porque reconoció que él era un esclavo que dependía de ¿qué? De sí mismo. Que decía, no, yo cumplo la ley, claro, en mis propias fuerzas, según, pues yo estoy bien. Y él creía que era libre. Pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor, Dios le hizo caer en cuenta de que era un esclavo. Y que la verdadera libertad era en él. Y entonces, como él fue libre, él no quería que toda la iglesia volviera y se tergiversara y volviera a ser esclavo. Entonces él se paró firme incluso contra los apóstoles, contra Pedro, y les dijo, no podemos volver a eso, porque la libertad es Cristo. Y en todas sus cartas nos habla de gracia, porque entendió esa gracia. Entonces nosotros tenemos que entender esa gracia. Entender que no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de lo que nosotros podemos hacer, nunca vamos a poder. Se trata de que dependamos del Señor, y Él quiere que dependamos de Él. Hay veces a uno no le gusta depender. Yo soy de las personas que me encanta tanto dar. A mí me gusta, si alguien no tiene plata, gastar. A mí me encanta dar. Y han habido momentos en mi vida en los que yo no he podido dar. Entonces me han dicho, ay, yo te doy. Y me ha costado tanto recibir. O sea, yo como que... Y el Señor me ha procesado en una forma, por eso me ha costado recibir. Pero el Señor quiere que nosotros le recibamos todo lo que Él quiere darnos. Él quiere que dependamos de Él. Entonces, si ustedes son como yo, que nos cuesta recibir, Dios quiere que recibamos. Dios quiere que dependamos completamente de Él. Esa es la primera cosa que tenemos que resetear, la idea de la libertad. Entonces, que Dios es quien nos hace verdaderamente libres. Y lo segundo es nuestra lejana relación con el Señor. La relación que nosotros tenemos con Dios, eso lo tenemos que resetear en nuestras vidas. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, ¿qué pasó con Pablo? Durante esos 3 días Pablo conoció a Dios, lo conoció genuinamente, y por eso su vida cambió. Pero ¿qué pasa con nosotros? Dios todo lo que hizo era para que Él pudiera habitar en nuestras vidas. O sea, Él quiere que tengamos una relación íntima, constante, permanente. Pero nosotros tenemos una relación como de larga distancia. Entonces Dios hizo todo lo que hizo para cortar la distancia con nosotros, para no tener intermediarios, para no estar como lejos, sino que habitar en nuestros corazones, y nosotros seguimos teniendo una relación de larga distancia. Entonces cuando oramos, hablamos con el Señor, estamos hablando, y amén, y cortamos. Y nos vamos a vivir nuestra vida, nos vamos a estudiar, nos vamos a trabajar, pero cortamos la relación con el Señor hasta que volvemos a orar. Entonces, hola Señor, de nuevo aquí estoy, y decimos amén y volvemos a cortar. Cuando el Señor quiere estar en cada momento, o
O sea, el Señor quiere que en donde sea que tú estás, si estás en el cine, si estás leyendo, si estás, en donde tú estés, el Señor quiere estar ahí. El Señor quiere que vos, que hables con Él, que le contes cómo vas, cómo te sientes en todo momento. Pero nosotros seguimos con esa relación de larga distancia. Tenemos que resetear la forma en la que nosotros nos estamos relacionando con Dios. Con esto ya estoy terminando. Nosotros creemos o vivimos una vida creyendo que Dios es como el cargador, tomando el ejemplo del celular. Entonces nosotros vivimos nuestra vida y cuando sentimos bajita la batería, entonces vamos y según nos conectamos a Dios y el Señor nos recarga. Pero la verdad es que Dios no es el cargador, Dios es la batería. Entonces si miramos un celular sin batería, el celular funciona. Un celular nunca le va a funcionar sin batería. Dios no es el cargador al que yo voy y Él me sube la energía y Él me carga la batería, no. Dios es la batería que hace que tu vida funcione. Sin Dios tu vida no va a funcionar. Entonces nosotros vivimos una vida creyendo que estamos bien sin el Señor, permaneciendo en nuestro pecado, permaneciendo en nuestra maldad. Pero la verdad es que Dios no quiere una vida así. Dios quiere que tú seas verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque te ama. Y Dios quiere que tú permanezcas en comunión con Él. ¿Por qué? Porque te ama. Y Él sabe que eso es bueno para ti. Él sabe que eso es bueno para mí. Entonces la idea, chicos, es que este año podamos vivir un año distinto. Podamos vivir un año en el que ya no haya más retornos, en el que ya no haya más papeleras, cosas guardadas, ¿sabes? Sino que nuestro camino sea uno solo y sea Cristo. Que nuestra libertad sea una sola y sea Cristo. Que nuestra comunión sea una comunión íntima con Cristo. ¿Listo? Que no dejemos que otras cosas vengan y nos nublen el pensamiento y nos nublen el corazón y no permitamos, no dejemos esas puertas abiertas a retroceder y a volver a nuestro pasado, porque eso implica volver a ser esclavos. Y Dios no quiere que ustedes vivan en esclavitud. Dios los ama de tal manera que Él desea que sean libres. Entonces, para terminar, chicos, si de pronto ustedes en este momento tienen ese deseo en su corazón de ser libres, si ustedes tienen ese deseo de empezar este año siendo reseteados por completo, siendo libres en el Señor y teniendo una relación diferente con Dios, entonces yo les pido que se pongan de pie y que vamos a tener un tiempo de oración diciéndole a Dios: Dios, o sea, yo necesito ser reseteado, yo necesito ser reseteado, así como tú hiciste con Pablo, porque ese fue un cambio drástico, así como tú hiciste con Pablo, que él permanecía en esa ley, que él permanecía dependiendo de sí mismo, que él permanecía intentando cosas en sus propias fuerzas, y lo llevaste a entender que no se trataba de él, sino que se trataba de ti. Así como hiciste con él, yo quiero que tú hagas conmigo. Yo quiero que tú me lleves a entender cuál es la verdadera libertad. Que yo pueda soltar ese timón de mi vida y que yo pueda entregarte a ti el control de todo. Dile: yo quiero que mi relación contigo cambie. Yo no quiero más una relación a larga distancia. Yo no quiero más una relación en la que te considero un cargador y ya. Yo quiero comprender completamente en mi vida que tú eres mi batería y que sin ti yo no funciono por ningún lado. Si estás dispuesto, cierra tus ojos y vamos a hablar con Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias, amado Dios, porque has hecho tantas cosas, Señor. Todo lo que tú has hecho, toda esta hora, Señor, que has estado construyendo, Dios amado. Se trata de que yo vuelva a ser uno contigo, Señor. Se trata de que yo vuelva a conectar contigo, Señor, y de que yo comprenda, Dios, ese amor que tú tienes por mí, Padre. Oramos por eso, Señor. Oramos porque hemos vivido una vida como esclavos, creyendo que somos libres. Y no queremos más eso, Señor. No queremos tener más retornos en nuestras vidas, Señor. Queremos vivir y caminar en ese único camino que es Cristo Jesús. Queremos vivir conforme a esa única verdad que es Cristo Jesús. Y
tener esa única vida verdadera y genuina que es Cristo Jesús. No queremos nada más, Señor. Estamos agotados, Dios, de tantas otras cosas que nos hemos permitido, Señor. Estamos agotados, Señor, de vivir como esclavos, Señor, y nos va a costar en muchos momentos, Señor. Nos va a costar, Padre, porque el mundo, Señor, el mundo todos los días está contaminando, Señor, nuestro pensamiento, está contaminando, Señor, nuestra vida, Señor. Pero por eso queremos hacer un reseteo diario, Señor. Si es necesario, Señor, a diario, Padre amado, queremos que seas tú limpiándonos, Dios, de todo lo que nos contamina, Señor. A diario queremos que seas tú, Señor, Dios, recordándonos que nuestra libertad es en ti, Señor, y que no debemos volver a ser esclavos, Señor, porque tú nos has hecho libres, Dios, porque tú lo diste todo, Señor. Diste tu vida, Señor, diste hasta la última gota de tu sangre, Señor, por amor a mí, Dios, por amor a nosotros, Señor. Tú lo diste todo, Señor. Y entendiendo ese sacrificio, Señor, y entendiendo ese único verdadero evangelio, Señor, hoy queremos vivir por ti y queremos darlo todo por ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser reseteados, Señor, a que nuestra idea, Dios, de libertad sea conforme a esa verdadera libertad que tú das, y a que nuestra relación contigo, Señor, sea una relación cada vez más íntima, que cada vez podamos necesitarte más, Señor, como el aire que respiramos, Dios. Nosotros no nos esperamos 10 horas, 11 horas para respirar, Dios. Nosotros respiramos incluso sin darnos cuenta, Señor, que constantemente, Señor, te busquemos, te anhelemos, te necesitemos, Señor. Pon en nuestro corazón, Dios, amado, esa necesidad de buscarte, Señor. Ayúdanos a eliminar, Señor Dios, cada retorno, Señor, a quitar y a derribar cada puerta abierta, Dios, y aferrarnos a ti, a tu palabra, a tu verdad, y a ser reiniciados, Señor. Que este año, Señor, sea un año, Dios, de comprometernos contigo, con tu amor, con tu verdad, con tu gracia, Señor, porque en nuestras fuerzas nunca podremos nada, Señor, pero es por tu gracia que aquí estamos, Señor. Y es por tu gracia, Señor, que nos has llamado a sobreedificar esta obra tan preciosa, Señor, que es tu ministerio, Padre.